Imagina un mundo donde secretos militares, experimentos inhumanos y tecnologías ocultas se despliegan en las sombras, lejos de los ojos del público. Desde las instalaciones subterráneas en Alaska hasta las profundidades de cuevas submarinas en China, exploraremos los rincones más oscuros y misteriosos de la historia contemporánea. Número 1. HAARP, el proyecto secreto en Alaska. HAARP, el Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. Es un nombre que resuena en la mente de los teóricos de la conspiración como un complejo enigmático en Alaska. Aunque oficialmente se dice que su función es estudiar la ionosfera y mejorar las comunicaciones, quienes miran con desconfianza a este proyecto aseguran que sus verdaderas intenciones son mucho más oscuras. ¿Manipulación del clima? ¿Armas capaces de provocar terremotos? El misterio de HAARP ha dado pie a un sinfín de teorías que alimentan la imaginación de quienes creen que el gobierno de Estados Unidos no siempre es completamente honesto sobre lo que sucede tras bambalinas. Este complejo, ubicado en un lugar remoto de Alaska, está compuesto por un vasto conjunto de antenas, casi 180 en total, cada una de ellas capaz de emitir ondas de radio de alta frecuencia. Los científicos aseguran que su propósito es simplemente estudiar la ionosfera, esa capa atmosférica que juega un papel crucial en la transmisión de señales de radio. Sin embargo, los defensores de las teorías alternativas ven esto de una manera diferente. Para ellos, HAARP es mucho más que un simple proyecto científico. Es un experimento militar encubierto diseñado para controlar el clima, provocar desastres naturales o incluso, según algunos de los más creativos, alterar la mente humana. El origen de estas teorías proviene de eventos que parecen demasiado coincidenciales como para ser naturales. Por ejemplo, a menudo se ha señalado que justo después de ciertas pruebas en HAARP, se producen huracanes, terremotos y fenómenos meteorológicos fuera de lo común. Claro, el gobierno de Estados Unidos niega cualquier relación, pero eso solo alimenta más la desconfianza. De hecho, algunos sugieren que la ubicación del proyecto en una zona tan remota no es casualidad. Si algo sale mal, no habría testigos cercanos que pudieran informar de lo que realmente está sucediendo. Para darle aún más sabor a este misterio, existe una gran cantidad de documentos desclasificados y testimonios de ex empleados del gobierno que aseguran que proyectos como HAARP están en marcha desde hace décadas, con objetivos mucho más siniestros que los que se revelan al público. Esto incluye desde el control climático hasta la creación de tecnología capaz de interferir en la mente de las personas. A pesar de que los científicos han desmentido muchas de estas teorías, la falta de transparencia en torno a HAARP ha convertido este lugar en el centro de especulaciones mundiales. Imagínate caminando por los bosques cercanos a HAARP. El aire es denso, las señales de celular se vuelven erráticas y, de repente, notas un extraño zumbido en el aire. ¿Podría ser HAARP haciendo pruebas? Aunque muchos de estos fenómenos pueden ser explicados de manera científica, la sensación de que algo más está sucediendo persiste en quienes creen que HAARP es mucho más que un simple proyecto de investigación. Y claro, con un proyecto de tan alto nivel en una parte tan remota del mundo, los interrogantes no hacen más que multiplicarse. El complejo en sí, que se construyó en la década de 1990, se encuentra en una vasta área de Alaska, alejada de grandes ciudades o zonas habitadas. Esta lejanía ha sido uno de los principales argumentos de los teóricos de la conspiración. ¿Por qué elegir un lugar tan inaccesible si no fuera para llevar a cabo operaciones que deben permanecer fuera del alcance del público? Según el gobierno, la razón es simplemente que Alaska proporciona las condiciones óptimas para estudiar la ionosfera. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire. ¿Qué más se está estudiando allí? Número 2. Mystic, el programa secreto de vigilancia masiva. En el año 2014, el mundo se estremeció cuando Edward Snowden,
el famoso excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, de Estados Unidos, reveló un programa secreto que pocos podían imaginar. Mystic. Este proyecto ultra secreto, según se informó, permitía al gobierno de Estados Unidos espiar conversaciones telefónicas de millones de personas alrededor del mundo sin su consentimiento, en lo que se convirtió en una de las mayores controversias de la era moderna. Sin embargo, lo más alarmante no fue el espionaje en sí, sino el volumen colosal de datos que se recopilaban y almacenaban. El programa Mystic comenzó en el año 2009 y durante los siguientes 2 años permitió a los agentes de seguridad nacional almacenar cada conversación telefónica que se realizaba en al menos 5 países. Entre ellos se encontraban México, Filipinas, Kenia y las Bahamas. El quinto país, que nunca fue oficialmente identificado, se cree que podría haber sido Irán. Pero lo que asustó a la mayoría de las personas fue que esta operación no solo recopilaba metadatos o registros de llamadas, como se había afirmado en un principio, sino que cada palabra, cada conversación, cada susurro telefónico era grabado y almacenado durante un mes. Imagina un enorme almacén de información, donde millones de conversaciones están a disposición de las autoridades para ser escuchadas cuando sea necesario. El propósito, según el gobierno de Estados Unidos, era prevenir ataques terroristas y combatir el narcotráfico. Pero por supuesto, la pregunta obvia es, ¿quién garantiza que estas grabaciones no se utilizan para otros fines? La falta de supervisión sobre programas como Mystic ha llevado a muchos a creer que el alcance del espionaje es mucho más amplio de lo que se ha revelado públicamente. El verdadero impacto de Mystic se hizo evidente cuando la NSA admitió que la recopilación masiva de datos había ayudado a prevenir ciertos ataques. Sin embargo, lo que sigue siendo inquietante es que este programa violaba potencialmente los derechos de privacidad de millones de personas, tanto en los países mencionados como, probablemente, en otros más. ¿Qué garantías hay de que los ciudadanos comunes no fueron espiados sin motivo alguno? Lo fascinante es que, a pesar de la controversia, el gobierno de Estados Unidos ha defendido repetidamente la legalidad del proyecto Mystic. Sin embargo, muchos expertos han señalado que tales programas de espionaje podrían no estar completamente dentro del marco legal, especialmente cuando se trata de países extranjeros que no tienen conocimiento de que sus ciudadanos están siendo espiados. Incluso cuando los gobiernos de estos países cooperan con Estados Unidos en otras áreas, se ha planteado la pregunta de hasta qué punto estaban al tanto de la existencia de un programa como Mystic. Por supuesto, las revelaciones de Edward Snowden generaron un terremoto político en Washington. Desde entonces, el debate sobre la privacidad y la seguridad en la era digital no ha dejado de crecer. Para algunos, el programa Mystic es una herramienta crucial en la lucha contra el terrorismo y otras amenazas globales. Para otros, es una violación flagrante de los derechos civiles. Y aunque muchos de los detalles más escandalosos de este proyecto han sido revelados, la sensación de que hay más secretos ocultos continúa alimentando la especulación. Imagina por un momento que, durante una llamada cualquiera, en la que comentabas lo que pensabas hacer el fin de semana, o discutías con un amigo sobre el último partido de fútbol, tus palabras fueron grabadas y almacenadas sin tu conocimiento. No es una película de ciencia ficción, es el legado de Mystic. Aunque la información se almacenaba por un mes, lo inquietante es que millones de voces y conversaciones pueden haber sido espiadas sin una causa justificada. Y aquí es donde entra en juego una de las partes más controvertidas del programa. ¿Qué sucede con toda esa información almacenada? Los expertos en privacidad han señalado que incluso si se destruyen después de un mes, las grabaciones aún podrían haber sido analizadas y utilizadas para fines que escapan al control de los ciudadanos.
aunque el gobierno de Estados Unidos asegura que se ha utilizado únicamente para detener amenazas importantes. El hecho de que tal proyecto haya existido plantea la cuestión de hasta qué punto nuestros derechos están protegidos en la era digital. Número 3. Hangar 18. El secreto mejor guardado de Roswell. El Hangar 18 en la base Wright-Patterson ha sido el centro de muchas teorías sobre el ocultamiento de restos extraterrestres. Si bien el incidente de Roswell en 1947 es uno de los eventos más mencionados en relación con los ovnis, el verdadero misterio no radica en el choque del supuesto platillo volador, sino en lo que sucedió después. Según los rumores, los restos del objeto volador no identificado y los cuerpos extraterrestres fueron trasladados a este hangar secreto en Ohio, un lugar al que ni siquiera los altos mandos militares tienen acceso. Todo comenzó en una granja de Roswell, Nuevo México, cuando un granjero descubrió extraños fragmentos metálicos en su propiedad. El ejército rápidamente intervino, y aunque al principio dijeron que era un globo meteorológico, muchos creían que aquello no era lo que parecía. La sospecha creció cuando se filtró información de que los restos del supuesto ovni fueron llevados al Hangar 18 en un traslado nocturno y ultra secreto, fuera del alcance del público. Pero lo que ha mantenido vivo el mito es que el gobierno no solo ocultó tecnología alienígena, sino también cuerpos extraterrestres. El hangar, según los que creen en estas teorías, es un depósito de restos no terrestres que han sido recogidos por el gobierno de los Estados Unidos desde hace décadas. ¿Cómo pueden mantener esto oculto durante tanto tiempo? Los testimonios varían, pero muchos aseguran que solo un número muy limitado de personas tiene acceso al Hangar 18, y estos individuos están bajo un juramento de secreto tan estricto que cualquier filtración podría tener graves consecuencias para ellos y sus familias. Este tipo de medidas no hacen más que avivar el fuego de las conspiraciones. Por supuesto, el ejército de Estados Unidos niega categóricamente la existencia de cualquier tecnología extraterrestre en el Hangar 18. Oficialmente, es solo un hangar más en una base aérea que ha estado en funcionamiento desde los días de los hermanos Wright. Sin embargo, hay informes de personas dentro del ejército, así como cartas del expresidente del Comité de Inteligencia de Estados Unidos que sugieren lo contrario. Se ha dicho que ni siquiera algunos altos mandos militares tienen permiso para ingresar a ciertas partes de la base, lo que ha generado más dudas. Uno de los testimonios más impactantes proviene de un ex trabajador de la base, quien aseguró que en 1950 presenció cómo varios contenedores metálicos grandes fueron transportados al hangar en la oscuridad de la noche. A pesar de las medidas de seguridad, él y algunos de sus compañeros lograron ver el contenido de uno de los contenedores, y lo que encontraron fue escalofriante: cuerpos humanoides en lo que parecían ser cápsulas criogénicas. Aunque el trabajador nunca pudo presentar pruebas concretas, su relato ha sido repetido una y otra vez en los círculos de la ufología. Imagina estar trabajando en una base aérea, realizando tareas rutinarias, y de repente ver algo que no deberías haber visto. Algo tan impactante que cambia por completo tu percepción del mundo. Este trabajador, que más tarde se mantuvo en el anonimato, dijo que las criaturas eran pequeñas, con piel grisácea y ojos desproporcionadamente grandes, características que coinciden con los típicos extraterrestres descritos en otros incidentes ovni. A partir de ese momento, el Hangar 18 se convirtió en el epicentro de las teorías de conspiración. Una de las historias más populares en torno al Hangar 18 involucra a un grupo de científicos que supuestamente fue traído para estudiar la tecnología encontrada en Roswell. Se rumorea que, dentro del hangar, se realizaron experimentos para tratar de entender cómo funcionaba la nave alienígena. Algunos aseguran que se lograron importantes avances en la tecnología de propulsión y comunicaciones a partir de estos estudios, avances que luego fueron adaptados para fines militares y civiles, como el desarrollo de ciertos materiales que hoy se utilizan en la industria aeroespacial.
Otra teoría fascinante es que el Hangar 18 no solo ha sido el sitio de almacenamiento de objetos extraterrestres, sino que también ha sido utilizado para contactar con civilizaciones alienígenas. Según esta teoría, los científicos del gobierno han intentado activar la tecnología alienígena recuperada, buscando señales de vida inteligente fuera de nuestro planeta. Aunque no hay pruebas que respalden esta afirmación, ha servido para alimentar la narrativa de que el gobierno no solo está ocultando lo que encontraron, sino que están intentando comunicarse con los seres de otros mundos. Los documentos oficiales sobre el incidente de Roswell han sido desclasificados en parte, pero esto no ha hecho más que generar más preguntas. Muchos creen que lo que se ha liberado al público es solo una cortina de humo para desviar la atención de lo que realmente está sucediendo dentro del Hangar 18. De hecho, hasta el día de hoy, hay personas que intentan obtener acceso a la base a través de demandas de libertad de información, pero el gobierno sigue negando cualquier solicitud que esté relacionada con el hangar. Número 4. Mount Weather, el refugio secreto del gobierno de Estados Unidos. A lo largo de la historia, los gobiernos han mantenido secretos lugares subterráneos destinados a asegurar la supervivencia de los altos funcionarios en caso de una catástrofe. Uno de los más enigmáticos de estos sitios es Mount Weather, un búnker secreto ubicado en las montañas de Virginia, al oeste de Washington, D.C. Este lugar ha sido señalado como uno de los refugios clave para el gobierno de Estados Unidos en caso de una guerra nuclear o un desastre de escala mundial. Y aunque ha sido desclasificado en parte, sigue envuelto en un aura de misterio que ha dado lugar a innumerables especulaciones. El búnker de Mount Weather fue construido a finales de la década de 1950, en plena Guerra Fría, cuando el temor a un ataque nuclear era más real que nunca. Oficialmente, se decía que este lugar era una instalación para el servicio civil, pero con el tiempo, los rumores comenzaron a circular. Según estos rumores, Mount Weather es el lugar al que las élites políticas y militares de Estados Unidos huirían en caso de un conflicto nuclear. Se dice que está equipado con todo lo necesario para mantener a salvo a un pequeño grupo selecto de personas durante años, mientras el resto del mundo podría estar sumido en el caos. Este búnker es mucho más que un simple refugio subterráneo. Se cree que dentro de él hay un gobierno paralelo, preparado para tomar el control en caso de que las principales instituciones sean destruidas o queden inoperativas. Este gobierno de emergencia tendría el poder de tomar decisiones críticas sobre el futuro del país, mientras el resto del mundo, presumiblemente, está lidiando con las secuelas de una catástrofe. Los críticos de este tipo de instalaciones argumentan que representan un grave problema ético. ¿Por qué solo algunos pocos elegidos tienen acceso a este refugio, mientras el resto de la población queda a su suerte? El misterio que rodea a Mount Weather aumentó cuando en 1983 el periodista Bill Lichtenstein realizó una investigación y confirmó la existencia del búnker y su propósito. Desde entonces, muchas teorías han surgido sobre lo que realmente sucede en este lugar. Se ha sugerido que no solo es un refugio para los altos mandos del gobierno, sino también una instalación para la conservación de secretos que nunca deben ser revelados al público. Algunos creen que dentro de Mount Weather se almacenan documentos clasificados que contienen información sobre proyectos secretos, como armas biológicas o incluso pruebas de contacto extraterrestre. El búnker no es solo un lugar físico, es también una fortaleza de secretos. A lo largo de los años, han surgido informes sobre la infraestructura tecnológica que tiene en su interior. Se rumorea que posee una de las redes de comunicaciones más avanzadas del mundo, completamente desconectada de las redes convencionales y diseñada para garantizar que los líderes del país puedan mantenerse en contacto incluso en los peores escenarios. Además, según algunos relatos,
Dentro del búnker se llevan a cabo simulacros regulares para asegurarse de que todo funcione a la perfección si llegara el momento de utilizarlo. Uno de los aspectos más intrigantes de Mount Wither es su tamaño y complejidad. Aunque gran parte de la instalación permanece clasificada, se cree que el búnker se extiende a lo largo de varios niveles subterráneos, con múltiples entradas y salidas ocultas, lo que permitiría a los ocupantes escapar en caso de que una de las entradas fuera comprometida. El sistema de túneles interconectados dentro de la montaña está diseñado para resistir impactos directos y puede albergar a cientos de personas durante largos periodos de tiempo. También se rumorea que el lugar está protegido por tecnologías avanzadas, incluyendo sistemas de defensa automatizados que aseguran que nadie entre sin la debida autorización. Pero, ¿quién exactamente tiene acceso a Mount Wither? Según algunas fuentes, en caso de una emergencia nacional, solo un pequeño grupo de funcionarios clave, militares de alto rango y sus familias serían trasladados al búnker. El presidente de los Estados Unidos, por supuesto, estaría entre los primeros en ser evacuados, junto con su gabinete más cercano. Los miembros del Congreso también estarían en la lista, pero no todos. Solo los más altos cargos tendrían un lugar asegurado. Esto ha llevado a muchas preguntas sobre quién decide quién merece ser salvado y quién no. Número 5. Fort Detrick. El laboratorio de los secretos oscuros. Fort Detrick, ubicado en Maryland, es otro de esos lugares que parece sacado de una película de conspiraciones. Aunque hoy en día se presenta como un centro líder en investigaciones de defensa biológica, su pasado es mucho más oscuro y controvertido. A lo largo de los años, Fort Detrick ha estado asociado con algunos de los experimentos más inquietantes realizados en seres humanos, muchos de los cuales han sido revelados solo gracias a investigaciones independientes o documentos desclasificados. Este lugar, en su momento, fue el epicentro de un programa secreto de armas biológicas que dejó una huella difícil de borrar. El origen de los secretos de Fort Detrick se remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuando las autoridades estadounidenses, preocupadas por la posibilidad de que sus enemigos desarrollaran armas biológicas, decidieron que debían actuar. Para esto, en 1942 eligieron una base abandonada de la Guardia Nacional y la convirtieron en el epicentro de su programa de armas biológicas. Bajo la dirección del bioquímico Ira Baldwin, Fort Detrick se transformó en un laboratorio de pesadilla, donde se realizaron experimentos con agentes biológicos peligrosos. Desde entonces, este lugar ha sido objeto de controversias y teorías sobre hasta qué punto el gobierno estaba dispuesto a llegar en nombre de la ciencia. Uno de los proyectos más impactantes que surgió de Fort Detrick fue el programa MK-Ultra, una serie de experimentos diseñados para desarrollar métodos de control mental. Este programa, que fue extremadamente secreto hasta que fue desclasificado parcialmente en la década de los 70, involucró experimentos con drogas psicodélicas como el LSD, administradas a personas sin su consentimiento. Los sujetos de estos experimentos no tenían idea de que estaban participando en pruebas que buscaban manipular sus mentes, y algunos sufrieron daños irreparables como resultado de estas prácticas. Pero el programa MKUltra no era solo sobre drogas. También se investigaron otras formas de control mental, incluyendo la hipnosis y la privación sensorial. Los archivos de estos experimentos, aunque en su mayoría destruidos, revelan una preocupación inquietante. El gobierno de Estados Unidos estaba dispuesto a violar los derechos humanos con tal de obtener cualquier ventaja en el control psicológico. Fort Detrick se convirtió en una de las bases más temidas de Estados Unidos, no por lo que estaba a la vista, sino por lo que estaba ocurriendo detrás de las puertas cerradas. Otro aspecto fascinante y perturbador de Fort Detrick fue su papel en el desarrollo de armas biológicas. Durante la Guerra Fría, cuando la amenaza de una guerra nuclear era constante, Estados Unidos comenzó a considerar seriamente el uso de agentes biológicos como armas.
Los laboratorios de Fort Detrick se convirtieron en el centro de investigación de virus y bacterias mortales, diseñadas para ser utilizadas contra los enemigos del país en caso de un conflicto. Aunque Estados Unidos siempre ha sostenido que estas armas biológicas nunca se utilizaron en combate, el hecho de que se desarrollaran en secreto ya genera una gran inquietud. Uno de los agentes biológicos más investigados en Fort Detrick fue el anthrax, una bacteria mortal que puede ser utilizada como arma de destrucción masiva. Los científicos en el laboratorio realizaron pruebas para ver cuán efectivamente podía ser liberada en diferentes entornos y cómo podría afectar a grandes poblaciones. Este tipo de investigaciones despertaron un enorme miedo, especialmente después de que se reveló que los experimentos en humanos no solo eran parte del programa de control mental, sino también de la investigación de armas biológicas. Número 6. Experimentos de control mental. El programa MKUltra en las sombras. Pocas cosas pueden ser más aterradoras que la idea de que alguien intente controlar tu mente sin que lo sepas. Sin embargo, durante las décadas de 1950 y 1960, esta pesadilla se convirtió en una realidad con el infame programa MKUltra, un experimento ultrasecreto de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, cuyo objetivo era desarrollar técnicas para el control mental. Lo que comenzó como una serie de investigaciones para crear nuevas armas en la Guerra Fría, rápidamente se transformó en una espiral de pruebas humanas no consensuadas que manchó la reputación de la CIA y dejó cicatrices profundas en las víctimas de estos experimentos. Todo empezó cuando las autoridades de Estados Unidos, alarmadas por los rumores de que la Unión Soviética y China estaban llevando a cabo lavados de cerebro en prisioneros de guerra, decidieron lanzar su propio programa de investigación. Bajo la dirección del científico Sidney Gottlieb, MKUltra surgió con un objetivo inquietante: descubrir cómo manipular la mente humana, romper voluntades y modificar comportamientos, todo en nombre de la seguridad nacional. La CIA comenzó a reclutar científicos de todo el país, quienes en secreto llevaron a cabo experimentos que hasta hoy parecen salidos de una novela distópica. Uno de los aspectos más inquietantes de MKUltra fue el uso generalizado de drogas psicodélicas, especialmente el LSD. Los investigadores creían que al administrar esta potente droga, podían hacer que los sujetos fueran más susceptibles a la manipulación mental. Lo que es aún más aterrador es que muchas de las personas que participaron en estos experimentos no sabían que estaban siendo drogadas. Individuos comunes y corrientes, pacientes en hospitales psiquiátricos e incluso empleados del gobierno fueron sometidos a pruebas sin su conocimiento o consentimiento. Les administraban LSD y luego los sometían a sesiones de hipnosis, aislamiento sensorial, privación del sueño y otros métodos diseñados para romper su psique. Imagina que te encuentras en un hospital para recibir tratamiento médico, pero en lugar de eso, te inyectan una sustancia que altera tu percepción de la realidad y te hace más vulnerable a la manipulación. Este fue el destino de muchos sujetos de MKUltra, quienes después de someterse a estas pruebas, experimentaron episodios psicóticos, pérdida de memoria y daños psicológicos irreparables. Los científicos no tenían escrúpulos en sus métodos y los límites éticos fueron superados una y otra vez. Lo perturbador del programa MKUltra no era solo el uso de drogas. Los investigadores también estaban interesados en la hipnosis y la tortura psicológica. Se realizaron experimentos que involucraban el aislamiento completo de los sujetos durante semanas, sin contacto humano ni estímulos externos, con el objetivo de romper su voluntad y hacerlos susceptibles a la sugestión. Otros métodos incluían la repetición constante de mensajes subliminales mientras los sujetos estaban drogados, con la esperanza de reprogramar sus mentes. En algunos casos,
Estos experimentos fueron tan extremos que los sujetos perdieron completamente el sentido de la realidad. Una de las víctimas más famosas de MKUltra fue Frank Olson, un científico que trabajaba en Fort Detrick, Maryland. En 1953, Olson fue drogado con LSD sin su conocimiento durante una reunión con otros científicos. Poco después, comenzó a mostrar signos de inestabilidad mental y paranoia. 10 días más tarde, cayó desde la ventana de un hotel en Nueva York, en lo que fue catalogado oficialmente como un suicidio. Sin embargo, muchos creen que Olson fue asesinado para evitar que revelara detalles del programa MKUltra. Décadas más tarde, su familia recibiría una compensación del gobierno, pero el misterio de su muerte nunca fue completamente resuelto. El programa MKUltra continuó durante años, expandiéndose a otros países y utilizando a prisioneros, pacientes psiquiátricos y soldados como conejillos de indias. Uno de los aspectos más perturbadores del programa fue su relación con hospitales y universidades, donde se realizaban experimentos en secreto, a menudo con la complicidad de médicos y profesores que ignoraban o preferían no saber los verdaderos fines de las investigaciones. En muchos casos, las personas que participaron en estos experimentos lo hicieron sin tener ni idea de que sus mentes estaban siendo manipuladas de formas tan invasivas. En 1975, el programa MKUltra salió a la luz durante una serie de audiencias del Senado, conocidas como las audiencias Church, que revelaron los experimentos que la CIA había estado llevando a cabo en secreto durante más de 2 décadas. Se descubrió que miles de personas habían sido víctimas del programa y que muchos de los documentos clave habían sido destruidos para ocultar la magnitud de las operaciones. A pesar de que el gobierno de Estados Unidos admitió la existencia de MKUltra, gran parte de lo que ocurrió sigue siendo un misterio, ya que la mayoría de los archivos fueron eliminados. Número 7. La base secreta de submarinos en China. Cuevas bajo el agua. Si crees que las historias de bases secretas submarinas son solo parte de las películas de espías, la base de Yulin, en la isla de Hainan, China, te hará replantear tus ideas. Este enclave militar ha sido objeto de intensos rumores y especulaciones debido a su ubicación estratégica y su naturaleza altamente secreta. Se dice que, bajo el agua, hay una vasta red de cuevas submarinas que ocultan algunos de los activos más valiosos de la Armada China, submarinos nucleares. Para muchos, Yulin es el equivalente asiático del Área 51, pero en el fondo del océano. La base de Yulin salió a la luz cuando imágenes satelitales mostraron lo que parecía ser una entrada oculta bajo el agua por donde un submarino se deslizaba hacia el interior de una montaña submarina. Lo que hace que esta base sea tan intrigante es el hecho de que está ubicada en una de las zonas más sensibles del mundo en términos geopolíticos, el Mar de China Meridional. Este mar ha sido durante años un punto de fricción entre China y otros países vecinos, y la presencia de una base secreta solo ha elevado las tensiones en la región. La teoría más popular es que Yulin alberga una flota de submarinos de propulsión nuclear capaces de lanzar misiles balísticos. Estos submarinos son considerados una de las armas más poderosas y destructivas del arsenal chino, y el hecho de que estén ocultos en cuevas submarinas solo aumenta su capacidad para realizar ataques sorpresivos. Las cuevas no solo los ocultan de los satélites espías, sino que también los protegen de ataques aéreos o marítimos. De hecho, se cree que China ha desarrollado una serie de sistemas de defensa avanzados para proteger estas instalaciones, haciendo que cualquier intento de espionaje sea casi imposible. El primer submarino nuclear que se detectó en la base de Yulin fue un tipo 93, conocido en el mundo militar como parte de la clase Shang. Estos submarinos, que entraron en servicio en el año 2007, son una parte crucial de la estrategia de disuasión nuclear de China. Pueden sumergirse a grandes profundidades, moverse sin ser detectados durante largos periodos de tiempo y lanzar misiles balísticos con capacidad nuclear. Para muchos, la base de Yulin
Es el lugar donde estos submarinos pueden ser mantenidos y armados lejos de las miradas indiscretas de sus rivales internacionales. Aunque las imágenes satelitales proporcionan una idea aproximada de la base, mucho de lo que sucede bajo el agua sigue siendo un misterio bien guardado. Se cree que hay múltiples entradas submarinas a lo largo de la costa, lo que permite a los submarinos entrar y salir sin ser detectados. También se especula que dentro de las cuevas hay astilleros subterráneos, donde los submarinos pueden ser reparados y reabastecidos sin tener que salir a la superficie. Este nivel de secreto y autosuficiencia es lo que hace que Yulin sea una de las bases más temidas y admiradas por las potencias militares del mundo.